¿Te han dicho alguna vez, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar al tiro? Y tú te quedas pensando y dices, bueno, esta es la ocasión donde tenemos que pedir algo. Y hoy día le vamos a pedir a Come2Us, sí, a ti, te estoy hablando, de que haga ciertos cambios en nuestro juego querido. Son sugerencias, me da lo mismo si me das algún crédito de esto, pero te las voy a decir. Comencemos. Vamos a irnos a una fácil primero. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos pasa exactamente lo mismo, que tenemos que estar en nuestra lista de amigos y cuando queremos jugar tenemos la lista en 49 y tenemos que empezar a pensar en que tenemos que sacar uno para poder jugar con una persona que no habíamos jugado, porque sinceramente no hay espacio para colocarlo porque ya los 50 los tienes y tienes que andar viendo a ver cuál se atrasó un par de días para poder borrar, porque en la lista de solicitudes también tienes ahí un montón de gente que está esperando jugar contigo. Come2Us, ¿qué cuesta? Sinceramente dime, ¿qué cuesta aumentar esta lista a 100? Para que no haya este problema, podamos tener 100 personas. Queda y sobre el espacio para que podamos mover entre personas para poder, obviamente, jugar y no tener este problema de tener que estar apretadamente viendo si aceptamos o no aceptamos una persona y si nos queda o no nos queda un espacio. La verdad encuentro que esto es una salvajada y que sinceramente debería de cambiar. ¿Qué tiene de malo? Amplíalo a 100. Es más, te pediría que aprovecharas ese tironcito de poner 100 amigos para que aquí aparecieran, aparte de estos tickets que están acá, de la bola de liga, ponle 2. ¿Qué te cuesta poner 2? O la oportunidad de poder sumar más cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más puntos. Y por ende, lo que más necesitamos es jugar. Podrías aumentar a lo mejor en los batazos, por ejemplo, una pelotita para poder sacar y de aquí podemos ir complementando. Y no gastamos nada, jugamos más, aumentamos la producción para la gente que sí está pagando. Tenlo en cuenta. Algo que siempre he querido es poder tener más entrenadores diamantes, pero tú tienes un sistema tan escalonado de tener entrenadores que mucha gente le pasa lo mismo que a mí. Ya tenemos entrenadores Gold a destajo. ¿Qué decir de los entrenadores Bronze? Entonces, ¿qué podemos hacer con tanta cosa que nos está llegando y con tanta cosa que sinceramente no podemos ocupar? Es la verdad. Tengo 16 entrenadores Gold y tengo ya la casa llena. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal si pones aquí en intercambio una donde diga boleto en contratación diamante y con 50, obviamente, o puede ser hasta 100, entendemos de que obviamente tienes que ganar con los entrenadores diamante, podamos cambiar una cada 3 meses. Ponle 3 meses, pero por lo menos te da la chance, la ilusión de tener uno más dentro de tu equipo. Así vas a poder ayudar a que otros se desarrollen más rápido, porque a alguien que ya lleva más adelante el juego, sencillamente esto le va a importar poco. Pero al 90% de los que están iniciando les va a llamar la atención tener un entrenador diamante extra y que les está dando casi gratis por solamente 4 meses o 3 meses de espera. Piénsalo, no sé, es una idea que te doy. Normalmente uno ve su esquema, su roster y empieza a ver y dice, uy, me encantaría tener un par de jugadores. Y bueno, ya hemos hablado hasta la saciedad del tema aquí de las colecciones, de que si nos sirve o no, cuántos jugadores podemos meter y hacemos cálculos matemáticos. Sencillamente parecemos contadores por la cantidad de temas matemáticos que sabemos. Pero no te vamos a hablar de eso, ya sé que no te interesa y el juego tiene determinado eso. Pero sí te voy a hablar de otro tema. Si te vas a jugador de respaldo, te vas a dar cuenta, pues probablemente tú al igual que yo, que tienes una cantidad absurda de jugadores Prime, Signature, jugadores Vintage, jugadores que no te sirven, jugadores que ya no los vas a ocupar porque no están en tu equipo, no te suman en el tema del mentor, no te suman en ninguna otra parte y que estás esperando un año para cambiarlos. ¿Y por qué no hacemos algo nuevo? ¿Qué te parecería, por ejemplo, Come2Us, si pudiéramos hacer que estos jugadores pudiéramos cambiarlos directamente en el club? Por ejemplo, cambiar algunos jugadores, 6 como tope, cada un mes. Si hay una persona que le hacen falta y yo tengo un jugador que a él le falta y él tiene uno mío, podemos hacer un intercambio solamente en el club.
Una vez hacemos los 6, tenemos que esperar por lo menos un mes, o 2 meses, o 3 meses. Ponle tú la fecha que tú quieras. Pero permite hacer intercambios con gente solamente del mismo club, no de otros clubes, solamente del mismo club. ¿Cómo crees que crecerían los clubes? ¿Cómo crees que sería el campeonato? Ya no solamente ganaría Taiwan Astros y todos los demás de los tacos. Simplemente se ampliaría el mercado de posibilidades y mucha gente podría mejorar y podrías vender el GA más barato. ¿Por qué? Porque mucha gente tendría más jugadores firma que firmar y podrías ponerlo mucho más barato, habría mucho más gente comprándolo. Piensa, es más fácil que estar pidiendo $100 por algo que no vas a necesitar porque no tienes ningún jugador firma. Creo que es una buena medida para aumentar tus ganancias. Pasa ciertas veces que tienes a tu jugador y la verdad, el ticket azul no basta, porque el ticket azul te da otra, y después cuando piensas que te va a dar una dorada, te da una color café. No le vamos a poner el nombre que debe tener, pero le vamos a poner color café. Cansa. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Por ejemplo, te doy una idea. ¿Qué tal si nos vamos a ajustes de almacenamiento? Y como tenemos 2 almacenes de habilidad, ¿qué tal si podríamos sacar una de estas y mandarla a la parte derecha? Suponte que fuera solamente que cada uno pudiera elegir la última. Nada más que la última. O la segunda. Entonces uno podría buscar con tickets, armar y después pasar una. Y el límite sería 1 por jugador. Y después no hay cambio. Limitas, pero das la oportunidad que alguien tenga 2 doradas rápidamente, cosa que mejora el desarrollo de un jugador. En vez de tener que estar esperando un ticket azul que para comprarlo es una odisea y que para esperar que te funcione se demora demasiado. ¿No sería mejor hacer eso? Que pudiéramos pasar habilidades de un lado a otro. Por ejemplo, aquí en Sonic Gray, yo perfectamente me encantaría tener dominante, pero no me molestaría poder tener, por ejemplo, Putaway por mientras, porque sé que sería una dorada. Ahora, depende de ti y tu generosidad. ¿Cómo encuentras la idea poder traspasar de un set a otro una habilidad o 2 habilidades? Suena interesante, aumentaría la competitividad. Piénsalo, te lo dejo. Desde hace un tiempo hiciste varios cambios aquí y que la verdad son bastante buenos, no lo puedo negar. El tema del mentor, la renovación, el entrenador, es bastante bueno el hecho de que podamos conseguir un jugador y podamos añadirle algunas mejoras especiales, es genial. Lo que sí me gustaría hacer es que, al igual que varios juegos, inclusive el mismo que creaste tú antiguamente, tenían una opción donde podíamos poner un manager. Y ese manager sumaba características de su estilo a el juego. Por ejemplo, si era de equipo, obviamente le da una potenciación, de cierta manera, más la potenciación de ser de equipo. Por ejemplo, teníamos un manager y ese manager le daba a la alineación un punto por ser solamente de equipo. Si no era de equipo, ese punto no existía, pero le daba características. Por ejemplo, si tenía facilidades para lanzar, le gustaba mucho el lanzamiento, si le gustaba batear, le gustaba darle más poder, y dependía de eso. Entonces, podríamos sumar una tarjeta que fuera de entrenador y que a lo mejor, vamos a ponerte el caso, no existe a lo mejor el tema del derecho de poder adquirir un entrenador porque probablemente no tengas cómo pagar la firma de un entrenador. Invéntalo. Acá, si todos nosotros conocemos esta imagen, nos llama la atención este mentor, este caballero que no tenemos idea quién es. Acá tenemos 2 jugadores de número 42. ¿Quiénes son? No tenemos idea. ¿Por qué no pones aquí un espacio donde diga manager? Y el manager te otorga un punto si es de tu equipo y una X diferencia dependiendo de lo que quieras mejorar. Si quieres el mismo entrenador que batee más, que batee menos, que lance mejor, que no lance mejor, no sé. La mezcla es interesante. Y a eso súmale algo que tenías antes en los juegos. ¿Te acuerdas? Las cheerleader. Las cheerleader se ponían en conjunto con el entrenador. Y estamos hablando de la versión más antigua que seguramente vas a estar viendo aquí en una imagen. El entrenador y la cheerleader lo que hacían conjunto es que te daban otro punto extra a tu equipo, si eran del mismo equipo. Pero podías hacer diferentes mezclas porque podías, por ejemplo, tomar una cheerleader de otro equipo que te iba a ayudar también a tu equipo.
dale una vuelta. Tú lo tienes en Corea, ¿qué te cuesta ponerlo aquí? No tiene nada de difícil ponerlo, porque ya está el código, ya lo escribieron, lo puedes colocar. El sistema no es difícil, es solamente ponerle otra tarjeta que diga tarjeta manager. Y sinceramente creo que el juego subiría mejor porque estaríamos todos buscando un manager y ojalá el manager de equipo. Y la cheerleader que le hiciera el par, cosa de poder tener un punto extra más a nuestra alineación. Pero dentro de todas estas cosas que hemos visto, creo que falta algo. No sé, como que no aparece nada. ¿Sabes qué es lo que falta? Le falta el sabor de béisbol. Un espacio por aquí, un espacio por aquí, donde aparezca la mascota. Conseguirse la mascota del club significa un punto para los bateadores y un punto para los lanzadores. Si tenemos nuestra mascota, conseguimos la mascota de equipo, nos puede dar una ventaja. Si conseguimos la mascota de otro equipo y la ponemos dentro de nuestro roster, solamente nos va a servir para subir, no sé, la estamina. Pero con la tarjeta de la mascota de nuestro equipo tenemos beneficios adicionales. Piénsalo, ¿qué te cuesta pensarlo si es solamente una tarjeta? Es una vía que tú ya tienes en los juegos de Corea. Inclusive las tarjetas de Corea pueden subir de nivel. ¿Por qué no estás Tomper acá? Incluso invéntate un elefante. Invéntate una jirafa de los atléticos. Da lo mismo si tienes problema de licencia. A nosotros no nos va a importar. Lo que nos va a importar es que nos estás dando otra herramienta para mejorar al equipo. Son cosas extras que hacen falta, que veo que están en otros juegos tuyos y que no tenemos acá. Hay algo que a mí siempre me enferma, que es este tema de la tienda especial. Sencillamente hay tanta cosa que buscar, tanta cosa que es difícil, pero hay algo que me mata. Es esto, el millaje. El millaje está, y la verdad, estar guardando puntitos para poder conseguirte un signature que después nunca va a ser de mi equipo, me hace pensar en lo siguiente. ¿Qué tal si nos dieras la posibilidad de que en vez de un jugador distintivo o un All-Star, porque el All-Star sencillamente ya no sirve, tú mismo lo mataste, es mejor tener un Prime que un All-Star? ¿Qué tal si tuviéramos paquete distintivo, GI, uno cada 6 meses? ¿No crees que todo el mundo querría estar jugando, guardando puntos de millaje y le dieras la posibilidad de poder comprarse estos elementos de manera simple, barata, no muy cara? Cosa de poder juntar puntos de millaje para conseguirse un GI. Es la mejor solución que puedes tener para temas de compra, microcompras. Mira, si te vas a estos paquetes, nadie, ni en Latinoamérica, yo creo que ni en Estados Unidos, estarán gastando tanto para comprar paquetes donde sencillamente no van a conseguir lo que necesitan. Menos para ponerle a un jugador una apariencia que la verdad no interesa. Lo que sí nos encantaría conseguir son cosas así como estas, microtransacciones, donde nos da un beneficio. Son 1000 estrellas por $1. Llama la atención. Y eso tú le puedes poner ahí. Esto te aumenta 100 del millaje. Otra, un ticket, por ejemplo, un ticket azul, $2. Un ticket verde, $3. Un paquete de 5, por ejemplo, 5 entrenadores. O podría ser, por ejemplo, un cambio de estadística. Cosas así, en $5. La gente lo compraría. Pero ya $10, $32, con el tema que está monetariamente dando vueltas hoy día en el mundo, es muy difícil. Pero si ganas por menos, ganas mucho más, la gente lo va a comprar. Y si le das la posibilidad, en este caso, de tener un GI disponible cada 6 meses haciendo compras pequeñas, ten por seguro que hasta yo lo compraría. Pero no nos desviamos de lo que realmente estamos pidiendo y que literalmente mis ojitos cansados y esta bolsa que tengo en los ojos están pidiendo hace años que cambies. Y tú ya sabes de lo que te estoy hablando. Sí. Lo mismo que me produce epilepsia en este tiempo, jugarlo es eso. No quiero ponerlo porque quiero descansar mi vista en este momento. Pero te voy a poner un video para que tú lo veas ahí, sí. Cada vez que jugamos sale la pantallita, parpadea, que me avisa que se movió, que no se movió, que no jugó, que sí jugó, que va a batear, que se corta la luz, que se corta internet. Por favor, arregle los servidores. Cámbienlo.
O por lo menos esa barrita, muévanla abajo. Pónganlo en una esquina, pongan un icono que brille, ya, me da lo mismo, pero que no esté en medio de la pantalla. Porque esos cambios de luces molestan, cansan, aburren, nos desconcentran. Todos los que jugamos PvP estamos aburridos de eso. ¿Podrían cambiarlo de una vez por todas? Y te quiero hacer la pregunta a ti. No a ti, Comtuos, a ti, que estás viendo este video. ¿Qué más cosas cambiarías de este juego? ¿Qué ideas te gustaron? ¿Qué cosas querrías saber? Si te gustó, dale like. Si te gustó aún más, déjame ese comentario, quiero saber, porque podemos hacer la segunda parte de este video con más ideas locas que si toma Comtuos. No me importa si no me da un crédito, pero sí, va a ser un cambio beneficioso para ti y para mí.